Estamos de vuelta para informarle, para darle detalles acerca de la conferencia de prensa que ya dio inicio en las instalaciones de Aeronáutica Civil. Nos vamos a trasladar justamente en ese lugar. Está uno de nuestros equipos para trasladarnos imágenes e información. En estos momentos, Pedro Brolo, canciller designado, está dando sus declaraciones. Adelante. Muy buenas noches, amigos de los medios de comunicación. Gracias por estar aquí presentes con nosotros. Recién aterrizamos el presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei, el secretario privado designado, Giorgio Bruni, y este servidor, Pedro Brolo, ministro de Relaciones Exteriores designado por el presidente electo. Una jornada bastante intensa, larga, cansada. Partimos el día de ayer del aeropuerto La Aurora hacia Panamá, y de ahí en la madrugada partimos para Caracas, derivado todo esto de una invitación que nos hicieran en nuestra visita en Nueva York, en la cumbre de Naciones Unidas, en la delegación del presidente encargado, Juan Guaidó, para visitar Venezuela, para compartir algunos temas y poder visitarlo y conocerlo personalmente. A partir de ahí tuvimos una comunicación constante, fluida, muy cercana, amigable, fraternal, con el presidente encargado Juan Guaidó y todo su equipo de trabajo. Ellos nos estaban esperando en las afueras del aeropuerto de Caracas, y nosotros pues bajamos del avión, ingresamos a los túneles e inmediatamente nos percatamos que habían elementos de inteligencia y de seguridad del aeropuerto que ya nos estaban identificando, tomando video, tomando fotos, e inmediatamente cuando llegamos a los cubículos para que nos pudiéramos de migración para podernos identificar, nos pidieron que nos identificáramos, e inmediatamente, sin muchas palabras, nos pidieron que nos conduciéramos y siguiéramos a los elementos de seguridad que tenían dispuestos ya ahí. En ese momento me llevan a mí primero por un espacio que no conocía. Solicité inmediatamente información, les pedí que me indicaran hacia dónde me llevaban, qué era lo que estaba sucediendo. No me dieron palabras y solamente me dijeron que continuara mi recorrido. En ese momento pues surge pues dudas, inquietudes de hacia dónde vamos, y pues empezamos a caminar prácticamente de vuelta hacia el gate que nos iba a ingresar al mismo avión que nos llevó. En este momento pues no sabía yo nada del presidente electo, tampoco del secretario privado designado, Giorgio Bruni, y pues traté de encontrar algún tipo de explicación al respecto, y simplemente no nos dijeron nada, no me dijeron nada, y me subieron de nuevo al avión. Fueron minutos de dudas, de inquietudes, de incertidumbres de dónde estarían los demás, y después apareció el presidente electo ya en el avión, y posteriormente el secretario privado Giorgio Bruni. Pues no nos dijeron nada más que simplemente no podíamos ingresar al país y que teníamos que retornar vía la misma línea aérea en la que habíamos llegado hacia Panamá. Ese fue el recorrido que nosotros hicimos, y fue lo que ustedes pudieron observar mediante las declaraciones y los videos que se subieron a las redes y que varios de los medios de comunicación compartieron. Posteriormente a eso, pues ya el presidente electo va a explicarles los demás detalles. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Efectivamente, no fue una agradable experiencia, pero comprueba algo. Así actúan las dictaduras. Uno, mintiendo en la forma en la que lo han hecho, y dos, tratándose de escudar en que teníamos que pedirle permiso a un señor al que no reconocemos como el presidente
de Venezuela. Yo en lo personal reconozco al presidente Guaidó como el presidente de Venezuela. El otro señor está usurpando una calidad, desde mi punto de vista, que no le corresponde. Y por lo tanto nosotros teníamos comunicación con quien teníamos que tener comunicación, y la comunicación era con el presidente Guaidó. Al ingresar al avión tuvimos, en el recorrido que a mí me tocó, algunas experiencias un poco difíciles. No sabía yo, de hecho 15 minutos antes me habían separado del canciller Pedro Brono, no sabía hacia dónde estaba. A mí me condujeron dos personas de seguridad, de migración. Les pedí permiso para poder entrar al baño, porque se podrán comprender, a las 6 de la mañana, y a esa hora yo creo que a todo el mundo le aprieta la vejiga. Y les pedí permiso para entrar al baño, e incluso me eché, hice mi necesidad fisiológica debidamente custodiado. No fue nada agradable tener parado ahí a la gente a la par de uno, de una forma un tanto intimidatoria. Posteriormente les pregunté que a dónde íbamos, no me contestaron. Llegamos a un lugar en donde había un ascensor y había unas gradas, y me dicen por aquí, a las gradas. Yo les digo, miren, ¿por qué no por ahí, por los ascensores? Y me dicen, no, aquí, las gradas. Y pues no les importó mucho las muletas ni nada, bajamos las gradas como pudimos, unas gradas bastante complicadas, 2 pisos, y nos principiaron a guiar por un pasillo. Al final entendí que nos estaban llevando de vuelta a la puerta en la que habíamos ingresado. Se nos negó devolvernos los pasaportes, no teníamos los pasaportes a la mano. Nosotros dijimos, yo les dije, bueno, y siquiera nos van a devolver los pasaportes. Y me dijeron, usted entre al avión. El último en ingresar fue Giorgio Bruni. Posteriormente a él, que era el último pasajero ya, entró una persona y ya nos devolvieron nuestros pasaportes. Ya dentro del avión procedieron a cerrar la puerta y salieron, y salimos. Eso resume más o menos 48 minutos de mucha tensión. Y ahora vienen las razones del por qué. Nosotros fuimos a Venezuela porque creemos en la democracia, y llevábamos una misión que era ir a una carta de invitación al presidente Guaidó para que asista a la toma de posesión, un hecho que es normal entre un presidente electo que en el recorrido que ha hecho ha invitado a los presidentes de los países que ha visitado a que vengan a la toma de posesión para que estrechemos los lazos de bien, y hemos escogido bien los países con los que queremos tener mejores lazos, y hemos logrado hacer buenos amigos entre los presidentes. Prueba de ello es que el gobierno de Panamá, al nomás enterarse, el día de hoy había dispuesto ya una recepción en el propio aeropuerto de Panamá, ordenada por el presidente Cortizo, y muy gentilmente nos ubicaron en la sala de protocolo, nos ayudaron con el trámite migratorio para que pudiéramos salir del aeropuerto y podernos ir a por lo menos bañar y duchar, porque no habíamos tenido el chance, y regresar luego con incluso la custodia del gobierno de Panamá. Y agradezco públicamente al presidente Cortizo las atenciones del gobierno de Panamá. Yo estoy convencido de que muchos de los males de inseguridad que tenemos en Guatemala se lo debemos a un narcoestado que se llama Venezuela. Después de haber visto lo que me ha tocado ver en estos 2 meses de transición, de dónde vienen las trazas, ver los reportes de inteligencia para poder enfrentar los problemas que tenemos de inseguridad en el país. Estos 2 meses han servido como una escuela gigantesca donde hemos tenido la oportunidad de ver documentos que cualquier ciudadano no mira. Hemos tenido la oportunidad de ver las trazas, hemos tenido la oportunidad de saber por dónde pasa la droga de Guatemala, la que entra a Guatemala, de ver nuestros puntos débiles. Y miren, de veras, da cólera, porque el 80% de las trazas de la droga que cruza Guatemala y gran parte del territorio centroamericano sale del territorio venezolano, vía aérea y vía sus puertos. 80% de las trazas
que vienen a Centroamérica. Un poco más elevado de lo que va al Caribe, un poco más elevado incluso de lo que va a Europa, vía un narcoestado que está viviendo bajo un régimen totalitario que viola los derechos humanos de las personas. Nosotros llevábamos una carta que le hicimos entrega y una bandera, la cual logramos hacerle llegar al presidente Guaidó a través de una persona, una bandera de solidaridad, en donde se le firmó un recuerdo de la visita, porque queríamos dejársela en sus manos, guardada como una muestra de solidaridad del gobierno entrante de Guatemala con un hombre que ha luchado por la democracia en su país y que está solo. Fuimos el primer presidente electo o no que llega a Venezuela a tratar de entrar y comprobamos que no hay interés. Hubiéramos ido con pasaporte del Vaticano, igual no nos hubieran dejado entrar. Hubiéramos ido con pasaporte diplomático, no nos hubieran dejado entrar. Vamos con nuestros pasaportes ordinarios que nos dan los derechos a poder llenar todos los requisitos, incluso para que no nos pudieran quitar el derecho de entrar a Venezuela, nos pusimos hasta la vacuna de la fiebre amarilla, porque cuando en Venezuela nos inventan algo para dejarlo entrar, le preguntan a uno, ¿y tiene el carnet de la fiebre amarilla? Y sacamos que teníamos el carnet de la fiebre amarilla. Ese sí no nos lo quitaron, nada más nos quitaron los pasaportes. Así que, pues, bendito sea Dios, estamos de vuelta. Quiero agradecer de nuevo al presidente de Panamá todas sus gentilezas, sus atenciones, a la línea aérea Copa, que nos ayudó muchísimo en cuanto a atendernos, a esperarnos en el aeropuerto de Caracas, porque si no, de lo contrario, hubiéramos perdido el avión y a saber cuánto tiempo más hubiéramos tenido que estar adentro del aeropuerto encerrados. Así que agradezco el que nos hayan esperado unos minutos de más para poder salir en ese vuelo. Vamos a ver si después del 14 de enero, siendo presidente del país, con pasaporte diplomático, el gobierno de Maduro se va a oponer a que entre yo a Venezuela a externarle mi solidaridad al pueblo de Venezuela y al gobierno legítimo de Venezuela. Lo dije el viernes de la semana pasada que íbamos a hacer algo que iba a marcar el rumbo de la política exterior del próximo gobierno, una política definida. Vamos a procurar que esa droga que sale de Venezuela, que nos contamina a nosotros, que en gran medida ha sido la causante de los muertos que hemos tenido en Guatemala producto del enfrentamiento entre carteles, que es la que nos ha podrido por mucho el sistema de nuestras fuerzas de seguridad, incluso el sistema judicial, en manos del dinero del narcotráfico. Lo vamos a combatir. Nosotros hicimos un juramento a nosotros mismos cuando iniciamos este proyecto político, y era sentar las bases de una lucha contra la corrupción, una lucha contra la impunidad, contra una lucha contra el narcotráfico, y lo vamos a hacer, y el crimen organizado, y lo vamos a hacer y lo estamos haciendo. Pero no nos estamos siguiendo a los efectos, nos estamos siguiendo a las causas, y la causa está en un país en el que sus autoridades están prácticamente entregadas al narcotráfico y al crimen organizado. Si tienen alguna pregunta, muchísimas gracias. Buenas noches, señor presidente. Inicia Emiliano Castro de PCR. Buenas noches, presidente electo. Usted había declarado horas antes de entrar a Venezuela, supongo yo que en Panamá, en el primer video que comparten, la frase "a ver si nos deja entrar Maduro". Me pregunto por qué realizar el viaje. Usted ya ha explicado algunas de las razones, pero por qué realizarlo si era altamente riesgoso y evidente que probablemente no nos dejarían entrar, y quién planificó esto y si no considera que se puso en riesgo su integridad. Miren, a ver si nos dejan entrar es porque cuando uno se enfrenta a una dictadura es lógico suponer que hay riesgos. Nosotros creemos que como gobernantes que vamos a entrar a Guatemala vamos a tener que correr mucho riesgo si queremos componer las cosas en el país. ¿Qué queremos nosotros? Un presidente que está encerrado en el palacio, que no diga nada, que pasen sus 4 años sin hacer absolutamente nada, que tengan a los niños abandonados en México y que tengamos que ser nosotros los que nos enteramos de esos niños, 20 niños abandonados en México, y nosotros tener que hacer las gestiones nosotros
para traerlos a Guatemala. Eso es lo que queremos. O queremos un gobierno que accione, un gobierno que principie a resolver nuestros problemas, que enfrente las causas que le dan origen a nuestros males. ¿Qué queremos? Contestémonos nosotros guatemaltecos, ¿qué queremos? Si me van a criticar siendo presidente por hacer, prefiero que me critiquen por hacer, pero no me van a criticar por estar rascándome la barriga en el palacio, por estar en medio de vidas espirituosas, viendo pasar los días y no queriendo enfrentar la triste realidad que estamos viviendo los guatemaltecos. ¿Teníamos riesgos? Sí, pero corro igual riesgo aquí en Guatemala. Cuando me voy a cortar el pelo o voy a la lavandería a dejar mi ropa para la lavandería, voy al supermercado a hacer las compras en el supermercado y voy sin guardaespaldas, corro igual riesgo, ¿o no? ¿Y corro igual riesgo que ustedes o no? Entonces permítanme decirles, como presidente, calculamos los riesgos hasta donde es posible, hicimos un análisis de los riesgos, hablamos extensamente con las autoridades legítimas del gobierno de Venezuela y les fuimos a dar nuestro apoyo. Guaidó está muy solo. Los organismos multilaterales y los países en forma bilateral no están respondiendo a esos 8 millones de venezolanos de 30 que ya salieron de un país que está paralizado, pero que lo que no está paralizado es el crimen transnacional que nos está invadiendo a nosotros. Siguiente. Continúa José Castañeda de Soy 502. Presidente, ¿por qué razón fue que se utilizaron, como dice el gobierno venezolano, por qué se utilizaron pasaportes italianos en su caso, y de Giorgio Bruni, y españoles en el caso de Pedro Pablo? Bueno, la ley de nacionalidad guatemalteca, artículo 5, nos dice a los guatemaltecos que no perdemos el derecho de nuestra nacionalidad, a los guatemaltecos de origen. Yo soy hijo de padres guatemaltecos, soy nacido en Guatemala y tengo por mi abuelo la nacionalidad italiana. Una nacionalidad que no me obliga a renunciar, como son todas las nacionalidades europeas, no obligan a renunciar a la nacionalidad de origen, sino que es una nacionalidad complementaria. Y si usted mira, y lo invito a que lea la ley de nacionalidad, y mire lo que está consignado en nuestra constitución política, se va a encontrar que los guatemaltecos tenemos derecho a una doble nacionalidad, incluso una múltiple nacionalidad. ¿Cuántos guatemaltecos que viven en el extranjero, por ejemplo en Estados Unidos, tienen pasaporte de Estados Unidos y vienen a Guatemala y pueden usar su pasaporte o no? Yo uso mi pasaporte guatemalteco. Entregué a las autoridades venezolanas mi pasaporte, mis 2 pasaportes, el guatemalteco, y ahí puedo mostrarles a ustedes los sellos de entrada y de salida en mi pasaporte guatemalteco. Pero yo preguntamos a la Embajada de Venezuela aquí cuáles eran los requisitos para entrar a Venezuela y nos dijeron que si era con pasaporte guatemalteco teníamos que hacer un trámite de 2 meses para poder obtener una visa, y si era con pasaporte europeo no había que hacer absolutamente ninguna gestión de visa, nada más que llevar el carnet de la vacuna de la fiebre amarilla, porque por si acaso no lo pedía. Y eso fue lo que hicimos. Así de fácil. La ley nos permite eso y estamos en ley. Fue para evitar el visado, entonces. Fue para evitar los 2 meses, porque esta reunión se programó para el día 12 de octubre, porque es un día que nos une o nos debería unir a los países latinoamericanos. Hoy tenemos un día en común, es el día en que se celebran, que ese día se descubrió el continente americano, todos somos americanos, y este día se descubrió. Y cuando hablamos hace 15 días, ayer hace 15 días, durante nuestra visita a Nueva York con el canciller Brolo, que fuimos a Nueva York y hablamos con el secretario Borges, el secretario de Relaciones Exteriores del presidente Guaidó, hablamos allá, nos comunicó al presidente Guaidó y tuvimos una videoconferencia con él. Yo le dije, me dijo, me gustaría que viniera, presidente. Yo le dije, con mucho gusto, y voy a llegar un día que nos une, y ese va a ser el día 12 de octubre. Y por eso salió el 12 de octubre, como un día en donde los países latinoamericanos celebramos el Día de la Hispanidad, la lengua en común que tenemos. Andrea Domínguez, de Guatevisión Prensa Libre.
Presidente electo, ¿qué acciones va a tomar usted en contra, señalaba en el video, ¿verdad?, algunas acciones a tomar luego de que no se le permitiera el ingreso a este país venezolano? Obviamente, tanto en el tiempo que le queda para tomar la posesión como cuando ya usted sea investido como presidente, ¿qué acciones se van a tomar en contra de Nicolás Maduro principalmente? Bueno, nosotros vamos a sentar una protesta ante la Organización de Estados Americanos por la violación a los derechos que todas las personas tenemos de libre movilidad consignados en la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que contravienen los principios democráticos de la OEA y que comprueba que si esto se lo hacen a una persona que de alguna manera tiene alguna cobertura mediática, aquí están ustedes presentes, imagínense lo que le hacen al que no la tiene. Yo no podía dejar de ir a Venezuela y decirle, como se lo expresamos al pueblo venezolano mediante un mensaje que enviamos, yo no podía llegar a Venezuela y no decirles que quería y exigía la liberación de todos los presos políticos ahí en Venezuela, porque después de ver los videos que he tenido la oportunidad de ver, de los vejámenes y las torturas que están sufriendo en las cárceles, no me queda otra cosa que pedir que por favor detuvieran eso y que liberen a los presos políticos. Pedimos también las elecciones. Yo no estoy a favor de una intervención armada en Venezuela, yo estoy a favor de que el presidente Guaidó convoque a unas elecciones libres y democráticas, que se restablezca la democracia en Venezuela y se estabilice políticamente la región, porque está inestable. Venezuela hoy tiene encendido a Colombia protegiendo a las FARC, a Ecuador pagando la desestabilización de Ecuador. Tenemos desestabilización en Nicaragua. Y hay un viejo refrán que dice, hoy por ti, mañana por mí. Nosotros tenemos que defender la democracia en los países latinoamericanos si no queremos vivir algún día la desestabilización igual, una desestabilización de la cual yo no quiero volver a vivir. Yo no quiero volver a vivir un conflicto armado como el que viví. Ustedes, muchos de ustedes son periodistas jóvenes, pues no se recordarán, los que no son tan jóvenes se recordarán bien lo que es ese conflicto armado. Yo no lo quiero volver a vivir. Así que, perdón, es cierto, no somos tan jóvenes, pero los que son jóvenes no lo vivieron. Y hoy estamos viviendo otra vez una polarización tonta, absurda, pero que está alimentada esa polarización por un crimen organizado, por un crimen transnacional, por un narcotráfico. No hemos caído en cuenta que esa polarización está siendo pagada, financiada con dinero del narcotráfico que nos cuesta vidas a los guatemaltecos. Nosotros ponemos los cadáveres, ellos la distribución de las drogas. No es correcto. Francés Díaz, de Nueva Mundo. Perdone, ¿cuál es su posición respecto a Nicolás Maduro? Bueno, el 14 de enero nosotros reconoceremos, si no lo hace el gobierno del presidente Morales, si no cambia de su actitud, nosotros reconoceremos a la embajadora Romero, que es la designada por el presidente Guaidó, reconoceremos y le daremos todas las facilidades, aplicaremos ese decreto que extiende los pasaportes, porque quiero decirles que en Venezuela a la gente que salió, simple y sencillamente no les extienden, ya no les renovan sus pasaportes, la gente se queda sin identidad y nosotros vamos a tomar algunas medidas y vamos a autorizar esos pasaportes mediante acuerdos en Cancillería, en donde nosotros, en convenio con el gobierno de Venezuela, apoyemos las gestiones para que podamos ampliarle los pasaportes y la identidad a los hermanos venezolanos que se encuentran sin ese documento que es fundamental. No vamos a reconocer al gobierno de Maduro porque no lo consideramos un gobierno legítimo y la política exterior de Guatemala va a cambiar, va a ser una política exterior muchísimo más definida, en donde vamos a participar con un liderazgo distinto en cuanto a los temas que le atañen a la región, en la integración centroamericana y, como lo hemos planteado, en la reforma al Parlamento Centroamericano, etcétera, etcétera. O sea, vamos con una política exterior totalmente distinta, más efectiva. Francés Díaz, por favor, respetemos el orden. Presidente electo,
¿Habrá alguna otra comunicación con Juan Guaidó para sostener alguna reunión, tal vez usted en otro país, o que él pueda venir a Guatemala antes de que sea la transición? Y otra, aprovechando el tiempo, ¿de qué manera habla usted sobre la política exterior? ¿Sería de volver las normas más rigurosas para los venezolanos que pretenden ingresar a Guatemala? No, yo creo que las normas están establecidas. Hay reciprocidad siempre en el tema. Nosotros vamos a ayudar a la comunidad venezolana que ya está en Guatemala y que tiene problemas de identidad, que no tiene los pasaportes vencidos. Nosotros lo vamos a apoyar de una manera más ágil y vamos a hacer que se cumpla con los decretos que se han firmado en Venezuela y en donde han pedido ayuda a los países amigos para que los venezolanos puedan viajar a otros países, puedan salir de Guatemala, viajar a otros países porque tengan su documento en regla, porque no se les vence y no hay quien se los autorice. ¿En la reunión con Guaidó se podría? Nosotros seguimos insistiendo en la primera oportunidad que tengamos, vamos a reunirnos con el presidente Guaidó y yo esperaría que el alto honor y ojalá el usurpador en Venezuela lo deje salir, pueda atender la invitación de venir el 14 de enero del año entrante a la toma de posesión aquí en Guatemala. Jaime Tetón, de Canal Antiguo. Finaliza la última pregunta, Erika Porras, de Univisión. Gracias, buenas noches, señor presidente electo. Dos preguntitas, pero es con el tema de los niños. ¿Cuál era la situación de los niños en Sonora? Y todo el mundo se preguntaba por qué esa intervención. Y luego, ya me parece que hicieron una transferencia de $47 millones pues, al Estado de Guatemala para empezar con el tercer país seguro. ¿Cuál es su posición con este tema? Mire, en primer lugar, principio de atrás para adelante, seguimos sin que el gobierno de Guatemala nos dé la hoja o el plan de implementación, la ruta de implementación del plan de migración cuyo alcance es limitado para hondureños y salvadoreños. Porfa, no utilicemos el concepto de tercer país seguro porque ese es un concepto que ya quedó muy atrás. O sea, los logros que obtuvimos con las conversaciones con el gobierno estadounidense, se rebajó eso a un acuerdo migratorio de salvadoreños y de hondureños. Nosotros intervenimos porque considerábamos, y lo fuimos a explicar a Washington 3 veces, de que Guatemala no podía ser considerado un tercer país seguro porque no llenamos los requisitos de la Convención de 1951 de Viena, de Ginebra, perdón, que habla sobre los refugiados. O sea, no llenamos el concepto de tercer país seguro. Si no somos un país seguro para los propios, imaginémonos para los extraños. Y ese fue nuestro argumento. Entonces nos dijeron, bueno, como a usted le va a tocar seguir con esto, ¿le parece bien que se circunscriba a salvadoreños y hondureños? Nosotros dijimos, está bien. Solicitamos públicamente, y a todos ustedes les consta, que en la primera reunión que tuvimos con el presidente Jimmy Morales en el Palacio Nacional, luego de la victoria en Azul, pedimos que nos incluyeran en las misiones de negociación con los Estados Unidos, con carácter de observadores. Jamás pedimos tener un papel protagónico, observadores. ¿Qué queríamos con eso? Estar enterados, porque no es correcto que se esté haciendo las cosas a espaldas de un gobierno que va a iniciar en enero y al que le están dejando minas sembradas que no sabemos nosotros dónde van a estallar y cómo van a estallar. La transferencia de 47 millones yo la desconozco, como desconozco la ruta de implementación y como se le explicó al gobierno de los Estados Unidos, incluso con el embajador Arriaga hace 3 días, en una reunión que sostuvimos, en donde le recalcaba mi preocupación de que el gobierno de Guatemala salió diciendo que ya iba a implementarse. Yo llamo al embajador Arriaga y le digo, mire, discúlpeme, ¿cómo está la cosa? Y me dice, no es cierto, no hay tal plan de implementación todavía. De hecho, los abogados de Guatemala han puesto trabas a la negociación. Y nosotros estamos a la espera, al igual que usted, que nos den cuál va a ser el plan de implementación. No podemos decir que ya se recibió dinero o no se recibió dinero, ni quién lo recibió, ni cuál es el monto, porque el gobierno de la República no nos ha querido informar, pese a que el presidente Jimmy Morales, en la reunión que sostuvimos el martes en el Palacio Nacional, en donde se dio formal inicio del proyecto de transición, el presidente Morales le dijo
al ministro de Gobernación delante de mí que por favor nos hiciera entrega de absolutamente todo, cosa que hasta el día de hoy no ha sucedido. En cuanto al tema de los niños, yo asistí el domingo de la semana pasada a México, invitado por la revista Forbes a dar una conferencia el lunes, y aprovechamos a tener una serie de reuniones con empresarios el domingo, al igual que todo el lunes después de la conferencia, donde presentamos al país a un grupo de 500 inversionistas mexicanos y latinoamericanos para demostrarles que Guatemala supera las expectativas y que se vinieran a invertir a Guatemala. Producto de eso, viene el lunes una misión, ya viene una primera grupo que vamos a atender lunes, martes y miércoles en Guatemala, llevándolos a ver las potencialidades en turismo, en infraestructura, en puertos y en todo lo que necesitamos en el país. Ahí el domingo yo recibo una llamada de la gobernadora Pavlovich de Sonora, en donde me dicen, mire, fíjese que tengo 20 niños guatemaltecos aquí, que hemos insistido con las autoridades guatemaltecas que los tenemos aquí y que queremos que se repatrien a Guatemala. ¿Qué hubiera hecho usted si a usted le hubieran llamado? Te apuesto que usted hubiera hecho lo mismo que yo. Cualquier ciudadano hubiera hecho lo mismo. Lo único que yo tenía una ventaja, o tengo una ventaja. Como de nuevo, estoy en un papel de presidente electo, agarré el teléfono, hablé con las autoridades mexicanas. Y las autoridades mexicanas consintieron en iniciar el traslado, o toda la papelería para trasladar a esos niños a Guatemala. Pero me preguntaron algo y me dijeron, mire, ¿quién va a pagar la cuenta? Porque hay que pagar los pasajes de 20 niños y de 7 o 8 custodios, que así les llaman ellos, que no eran guardias, sino que eran la gente que garantiza que se le va a entregar de estado a estado a un menor, porque es para protegerse y llenar los requisitos que están en los tratados internacionales en cuanto al trato de los menores. Y entonces vine yo y me fui con Enrique Beltranena, que es de Volaris, guatemalteco, y le llegué y le dije, Enrique, tengo un problema y tengo estos niños. Y él me dijo, con mucho gusto, Volaris va y los saca, los trae. Incluso me dijo, si quiere, presidente, me lo llevo y los trae usted. Y le dije, no, porque esto no es un show político. No es un show de Alejandro Yamatei de venir con los niños y presentarse como un Superman, no. Es un acto de humanidad. Dentro de esos había una niña con discapacidad. Nosotros hablamos, nos entregaron el listado de los teléfonos y las direcciones de los padres de familia. Yo hablé con el Procurador General de la Nación, le informé del caso y le pregunté si había algún impedimento legal que yo pudiera cometer, alguna violación a la ley, al yo estar haciendo el trabajo humanitario de tratar de conseguir todo. Y me dijo él, no, al contrario, es una obligación de un ciudadano que está dando cuenta que algo está pasando con unos niños y tiene la posibilidad de decir, miren, ayúdenme con ellos, nos los llevamos, el señor Enrique Beltranena se los lleva con todo el custodio. A eso se circunscribió el papel. Nosotros estuvimos siguiendo el caso ayer desde Panamá, recibimos las fotos de cuando llegaron a México, recibimos las fotos de cuando vinieron aquí a Guatemala. Hemos seguido todo el proceso de entrega el día de hoy, a lo largo de lo que hemos podido, y nos sentimos gratificados y le damos gracias a Dios porque nos contaron el problema y pudimos resolver. Me siento muy contento de que esos niños estén ya el día de hoy con sus padres. Habían niños ahí que tenían meses. Ustedes, me imagino que si estuvieron aquí habrán oído las historias que contaron los niños sobre lo que les había pasado a lo largo de todos estos meses. Yo estoy enterado de algunas historias porque la gente de Volaris pues, se comunicó con ellos, los niños entraron a las cabinas del avión, pudieron ver las cabinas del avión, estuvieron muy bien atendidos y contaron algunas historias las cuales me llenan de dolor el corazón, de ver cómo como guatemaltecos no hemos sido capaces de generar la prosperidad en nuestro país para que estos niños no se vayan por desesperación. Y es un compromiso que tenemos en el próximo gobierno con los muros de prosperidad, generar las oportunidades para que estos niños tengan la esperanza de que pueden salir adelante en Guatemala y no corran los riesgos y estén sometidos a todo lo que les tocó vivir con los coyotes, el abandono, etcétera, etcétera, que muchos de ellos les tocó vivir.
por finalizada la conferencia. Agradecemos la presencia. Muchas gracias. Electo, y a usted, medio de comunicación, la bendecida. Incendios forestales, incendios abiertos. Perdón. Solo para darles buenas noticias, pues también hay buenas noticias. El canciller Pedro Brolo, en la misión de la semana pasada en México, ya quedó estipulado el tratado de libre de cielos abiertos entre México y Guatemala, el cual ya está listo, va a ser firmado a partir de enero del año entrante, con lo cual vamos a tener una mayor presencia de vuelos entre Guatemala y México, van a bajar los precios y creemos nosotros que es la política correcta de Guatemala ir abriendo sus cielos abiertos. 2, conseguimos un apoyo sustancial del gobierno mexicano en cuanto al combate de los incendios forestales con un convenio para que nos apoyen en la protección de la biosfera maya con los incendios forestales que se dan, con la participación de la Fuerza Aérea Mexicana con helicópteros especializados para el traslado de agua. Y 3, firmamos un convenio de trabajo en conjunto con la Secretaría de Turismo de México y las autoridades entrantes en el INGUAT para que podamos desarrollar en conjunto el turismo y vernos beneficiados del turismo de México, jalando lo más que podamos turistas a Guatemala para que Guatemala se siga dando a conocer, mejoremos nuestros números en cuanto a turismo, mejoremos nuestros ingresos y seamos más atractivos para el turismo. Así que también hay buenas noticias de lo que se ha logrado y que ya estamos listos para la firma de los acuerdos a partir del 14 de enero del año entrante. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias. Tenga una bendecida noche. Y es de esta manera entonces como finaliza la conferencia de prensa brindada por el presidente electo, el doctor Alejandro Yamatei, dando a conocer pues cada uno de los puntos de cómo sucedió desde que llegaron hasta cómo regresaron nuevamente a suelo guatemalteco. Ponemos punto final. Gracias por su sintonía.